Alright, Shalom. Como siempre, quiero empezar dando todo alabanza y gloria a Yahweh, Bahasham, Yahawashi, Bahasham, Roja, Kwadash. Yahweh siendo el nombre del Padre, Yahawashi siendo el nombre de su Hijo en el hebreo antiguo. Y también quiero dar doble honores a los apóstoles y los ancianos de la Gran Piedra de Molino, mis maestros que me enseñaron esta verdad. Y Shalom, que significa paz, a ustedes hermanos sinceros y pocas hermanas, que son parte de la elección. En esta lección vamos a entrar en unos preceptos y enseñándoles a ustedes hermanos que Yahawashi fue escrito en el Viejo Testamento, ¿ok? Porque cuando leemos Mateo, los libros del Evangelio, el libro de Mateo, Marco, Lucas y Juan, eso no fue la primera vez que leemos de nuestro Señor Yahawashi, el Mesías, sino que Él fue profetizado en realidad desde el principio, ¿ok? Pero les voy a enseñar en diferentes partes de la Biblia donde Yahawashi es mencionado, y está donde quiera, porque el Señor es la palabra, el Señor es el espíritu de profecía, ¿ok? Vamos a Juan 1:39. Dame un segundo. Vamos a leer 39, que básicamente está entrando en Yahawashi uniendo sus 12 discípulos. Este es versículo 39 de Juan capítulo 1. Dice, les dijo, venid y ved. Y se fueron y vinieron donde moraba. 37. O 35 dice, el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Yahawashi que andaba por ahí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Yahawashi. Ese es los dos discípulos siendo Andrés, el, um, el hermano de Pedro, y Juan, el revelador, que escribió el libro de Apocalipsis. Dice, y volviéndose Yahawashi y viendo que les seguían, les dijo, ¿qué buscas? Y básicamente les digo, ¿qué quieres, man? Dice, ellos le dijeron, Rabí, que es traducido a maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron donde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Dice, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y que habían seguido a Yahawashi. Este halló primero a su hermano Simón, que es Pedro, y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, que Cristo en el hebreo se dice Mashiach, que significa el ungido, el escogido, 42. Y le trajo a Yahawashi. Y mirándole Yahawashi, dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que en hebreo es Cap, que es piedra, que quiere decir Pedro, porque Pedro es el líder de la iglesia, ¿ok? Y si lo pueden recibir, ese es el rey David en esa reencarnación, ¿ok? Porque cada espíritu regresa haciendo la misma cosa y regresa en su posición, right? Dice,
43. El siguiente día quiso Yahushua ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme, right? Felipe siendo uno de los 12. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad que Andrés y Pedro, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Nataniel y le dijo, hemos hallado, aquí está el punto, hemos hallado aquel de quien escribió Moisés. Ok, so aquí te está diciendo que el Mesías, Yahushua, fue escrito en Moisés escribió de Yahushua. Y entendemos y sabemos que Moisés, él escribió los primeros 5 libros de las Escrituras, right? Génesis, Éxodo, el libro de Levítico, Números y Deuteronomio. ¿Ok? So dice, hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, right? No nomás Moisés, pero ¿quién? Los profetas, así como los profetas, a Yahushua, el hijo de José de Nazaret. Ok, so, eso es todo lo que quiero sacar ahí. All right, y básicamente en el libro de Hechos, Pedro les explica a la congregación dónde está escrito esta profecía que Moisés escribió. So vamos a... Let me see. Ok. Vamos a Hechos 3 y 19. Right, este es a Pedro predicando el Evangelio a la congregación. Dice, así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados tus pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y él envíe a Yahushua. Alright, so ¿qué son los tiempos de refrigerio? Cuando regrese Yahushua a recoger su elección, que al mismo tiempo a traer el reino de Yahushua a la tierra. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, el Señor Yahushua, él viene a hacer guerra con Esaú, right? Con el último imperio de los paganos, siendo el llamado hombre blanco. Right? So dice, él envíe a Yahushua, que os fue antes anunciado. So el Señor fue anunciado desde antes. ¿A quién de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración? Right? Porque Yahushua tuvo que regresar después que él fue resucitado. Dice, ¿a quién de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de restauración de todas las cosas? De que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde el tiempo antiguo. 22. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor tu Dios o levantará profeta entre ustedes, el Señor tu Dios, right, Yahweh, Bahashem Yahushai, levantará profeta de entre tus hermanos. Ok, so cuando el Señor levanta un profeta, siempre es un hombre de la nación de Israel. Ok, todos los profetas, right? No hay ningún profeta que pertenece a otra nación. So dice el Señor, y este es a Moisés hablando de Yahushua, el Señor tu Dios levantará profeta de entre tus hermanos, como a mí. A él oirás en todas las cosas que te hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. ¿Y por qué?
porque Yahushai es como está escrito en Juan 14. Yahushai es el único camino al Padre. ¿Ok? Por eso si no tienes fe en Él, tú, tú vas a, como dijo Yahushua a los fariseos, porque lo negaron o lo rechazaron, van a tener que morir en sus pecados. Porque si no tienes fe en Yahushua, no hay remedio para tus pecados. ¿Ok? No hay perdón. So, bien rapidito, vamos a Juan 14 y 6 para explicar esa parte. Los que desobedecen a este profeta o no toman la advertencia, van a ser destruidos. Este es Juan 14 y 6. Yahushua le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. All right? Y quise sacar eso para enseñarles que el único camino para ser aceptado del Padre es si vienes a Yahushua. Si tienes fe en Yahushua, si crees en sus palabras, su mensaje. Ok, so hay que leer eso una vez más. Dice, porque Moisés, 22, porque Moisés dijo a los padres, a nuestros antepasados, el Señor tu Dios te levantará profeta de entre ustedes, de tus hermanos, perdón, como a mí. A él oirás en todas las cosas que hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. All right? So, ahora vamos a ese precepto, a esa profecía que, que los discípulos y Pedro mencionaron. So, ¿dónde se encuentra esa profecía? Vamos a Deuteronomio 18. Right? Right, so este está Moisés hablándole a la congregación. En realidad él está hablando a los hombres, ¿ok? Porque cada vez que Moisés tenía Yahweh Bashem Yahushai tenía un mensaje a su pueblo, él le daba las órdenes a Moisés y luego Moisés, él juntaba a todos los hombres. ¿Ok? So en realidad las mujeres no estaban en esta, ¿cómo lo digo? No estaban en esta reunión. ¿Ok? Porque cuando leemos, así ha dicho el Señor a los hijos de Israel. ¿Ok? Porque el hombre es la cabeza de su familia. You know? El hombre es el ¿qué es la palabra? El hombre es el que recibe las noticias, right, de Moisés y luego regresa a su casa para poner a su familia en orden. So, ¿dónde estamos? Deuteronomio 18 y 15. Dice, palabras de Moisés, dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, levantará Yahweh, tu Dios, a él oirás. Right? Es la misma cosa que mencionó a Pedro y a Juan. Ok, hemos encontrado a él que Moisés mencionó en su ley o en la ley. Right? Dice profeta, y aquí está, se encuentra en Deuteronomio 18 y 15. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Yahweh tu Dios, a él oirás, conforme a todo lo que pediste a Yahweh tu Dios. Right, hay que seguir leyendo, dice, conforme a todo lo que pediste a Yahweh tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo,
Dice, no vuelva yo a oír la voz de Yahweh de Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. 17. Y Yahweh me dijo, y Yahweh me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca. ¿Y qué dijo Yahushua cuando él predicaba? Que él viene a hacer el negocio o la voluntad del Padre. Él siempre empujaba a su Padre, Yahweh. Él nunca hablaba de su propia voluntad. So Yahushua cumplió esto. Profeta les levantaré, hablando de Yahushua, de en medio de sus hermanos. Como, que Yahushua era un israelita del tribu de Judá, de la línea de David. Podemos leer Mateos capítulo 1 y básicamente te da toda la genealogía de nuestro Señor. So dice como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandaré. Mas cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablaré en mi nombre, yo le pediré cuenta. So por eso Yahushua, a cada israelita que lo rechazó, él básicamente les dijo, van a tener que pagar por su rebelión. A los fariseos, Yahushua claramente les dijo que ellos van a tener que morir en sus pecados. Porque lo rechazaron. No lo respetaban, no creyeron que él era el Hijo de Dios. Especialmente sus vecinos. Porque Yahushua, él nació en Belén. Pero Herodes trató de matarlo, se tuvieron que huir. José y su hijo Yahushua se tuvieron que huir a Egipto. Pero luego, después de unos años, después que Herodes murió, regresaron a Israel y vivieron básicamente en el barrio, en Galilea. So cuando Yahushua empezó su ministerio y a hacer milagros, sus vecinos que conocían a él y su familia no lo respetaban. Quizás por un momento creyeron, cuando Yahushua empezó a predicar, a hacer milagros, y quizás la gente se maravillaron, este tiene que ser el Hijo de Dios. Pero luego se recordaron, conocemos a su Padre. Él no es nada más que el hijo del carpintero. So, muchos no respetaban a Yahushua porque vivían en la misma ciudad que él. Dice, 19 más, a cualquiera que yo oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le, más cualquiera que no oyere o no oiga mis palabras, que él, Yahushua, el Mesías, o ese profeta que el Señor iba a levantar, más cualquiera que no oiga mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. So, esto no va a ser largo, nos quise mencionar esa parte, porque es bien importante de entender que Yahushua, él está sobre todas las escrituras. Cuando entramos al Nuevo Testamento, esa no fue la primera vez que Yahushua fue mencionado, o el Hijo de Dios, So, vamos a leer. Hay que leer esa parte una vez más, no es para leer esa misma escritura ahora que tenemos el precepto y leerlo con entendimiento.
right? Juan 1 y 44, y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Nataniel y le dijo, hemos hallado a aquel, right, al profeta, al Mesías, que fue profetizado desde el principio, right, en el libro de Deuteronomio y más antes que eso. Right, dice, hemos hallado aquel de quien escribió Moisés. Y acabamos de leer esa profecía. Right? Deuteronomio 18 y 15 y hasta el fin de ese capítulo. Dice, ¿a quién escribió Moisés en la ley? Right? El libro de Deuteronomio es un libro de la ley. Así como los profetas, a Yahushai, el hijo de José de Nazaret. So, es algo, en el espíritu. Quiero seguir en este tema porque hay mucho más profecías, sobre Yahushai. So, Yahushai mediante que haga más en este tema. So, con eso digo Shalom. Koholo Yahushai. Shalom.